En otras noticias, pasó algo interesante en esta mesa de análisis de Latinos, en esta mesa de análisis donde aparece Lorenzo Córdoba, donde aparece Denise Dresser, donde aparecen varios personajes, ya saben, la famosa mesa de análisis de Latinos. Y digo famosa porque pues de ahí sacamos momentos interesantes para el análisis, como por ejemplo cuando Denise Dresser cometió violencia política de género y sigue sin aceptarlo. Pero bueno, ahora esa mesa y Denise Dresser y Lorenzo Córdoba son tendencia otra vez, pero justamente por una discusión entre Córdoba y Dresser. Porque en esta mesa de análisis están hablando de cómo esta sí es una elección de Estado, a su parecer, y Lorenzo Córdoba les dice que no. Sí, usted escuchó bien. Lorenzo Córdoba dice que esta no es una elección de Estado, contrario a lo que toda la derecha que él defiende y todo este grupo del PAN PRI PRD y de la Marea Rosa, y etcétera, etcétera, insisten y han insistido y seguirán insistiendo en decir, porque para ellos el que Morena tenga esta aprobación, el que el presidente tenga esta aprobación, el que la candidata tenga esa o que la candidata de ese partido tenga esos números, para ellos es una elección de Estado. Incluso es una elección de Estado desde que es Claudia Sheinbaum la candidata. ¿Por qué? Porque dicen es la heredera, desde el bastón de mando. O sea, si me voy a todos los ejemplos con los que han dicho que es una elección de Estado, en realidad ninguna ejemplifica que sea una elección de Estado. Y ahí es donde Lorenzo Córdoba brinca. Hay quienes dicen que lo que usted va a escuchar en este momento de Lorenzo Córdoba en realidad es la manera de Lorenzo de decir que está entre la espada y la pared, porque no puede aceptar que es una elección de Estado, ya que diría que el instituto que él dirigió por 9 años y el instituto que él prácticamente manipuló y que heredó incluso, que heredó apenas hace unos meses, es un instituto que no es capaz de combatir una elección de Estado. Por eso Lorenzo Córdoba dice no puede aceptar esa realidad y por eso deja todo como en un posible fraude. Pero en realidad creo que esta es la primera vez que vamos a estar de acuerdo un poco con Lorenzo Córdoba, porque la definición de una elección de Estado es algo que realmente hacía el PRI, es algo que realmente, vaya, es de lo que Alito se queja de Alfredo del Mazo y de Alejandro Murat, que no hubo una elección de Estado en sus estados y por eso perdieron. Esa es la queja que tiene en este momento el PRI, porque dicen, por culpa de estos gobiernos, por culpa de estas personas, no ganamos. ¿Y a quiénes se refiere? A los gobernadores. Entonces, creo que sí vale la pena hacer un balance en cuanto a lo que significa una elección de Estado. Y vamos a escuchar lo que dijo Lorenzo Córdoba, que fue muy polémico, porque sus declaraciones no gustaron a la derecha, no gustaron a los integrantes de la Marea Rosa, que lo invitaron a ser uno de sus voceros en una de sus últimas marchas, y evidentemente no le gustaron a Denise Dresser. Ahí le va lo que dijo Lorenzo Córdoba y cómo se peleó con Denise Dresser. Aguas con las palabras. Para mí, hablar de elección de Estado es lo que teníamos y no tenemos lo que teníamos. Perdón, aquí sabemos perfectamente dónde venimos. En el pasado, el gobierno organizaba las elecciones, decidía quiénes contaban los votos en las casillas y al final del día manipulaba los resultados a su antojo. Eso ya no ocurre en México. Discrepo de ti en cuanto a que esto no es una elección de Estado, porque en mi interpretación, elección de Estado, sí, era lo que había en el pasado, y veo a un partido en el presente intentando resucitar esas viejas prácticas con pretensiones claramente hegemónicas y copiando lo que hacía el viejo PRI antes de la transición, que es usar, poner todos los recursos que tiene a su disposición el partido en el gobierno, utilizando los servidores de la nación, los programas sociales, que por cierto, se adelantaron los pagos antes de la elección, manipulando a las instituciones electorales para que estén más de su lado, presionando así el descrédito absoluto de la oposición, inventando, mintiendo sobre la oposición, utilizando a los gobernadores para que espectaculares, camiones. A ver, hoy estamos viendo el traslado de personas al meeting final de Claudia Sheinbaum. Eso para mí reproduce los vicios de una elección de Estado. Perdón, nada más una cosa. Tienes toda la razón, Denise, pero también durante los gobiernos del PAN y del PRI, en la época de la transición, se usaban políticamente programas sociales, se acarraba gente a los mítines. A ver, no hay equivalencia, Lorenzo, perdóname, pero no es más lo grave mismo. lo que está pasando. Me parece mucho más grave lo que está pasando. Pero yo creo que no estoy haciendo una defensa del PRI del PAN. Pero no estamos como en 88, perdón. Y esas eran elecciones de Estado. Hay elecciones irregulares, hay elecciones cargadas, pero elección de Estado quiere decir, y yo digo, de veras, tengamos cuidado con esto. Elecciones de Estado son en donde el voto de los ciudadanos es lo último que cuenta. Y aquí los votos sí van a contar. Pues eso es lo que dice Lorenzo Córdoba. Yo sí veo a un Lorenzo Córdoba defendiendo al máximo al Instituto Nacional Electoral, que aunque él ya no está a la cabeza del instituto, no podría, o sea, se escucharía muy mal que Lorenzo Córdoba de alguna manera aceptara cualquier cosa que no fuera democracia. Porque si Lorenzo Córdoba, como alguien que encabezó el INE, se atreviera a decir que pesa más
supongamos, esa narrativa de elección de Estado, que eso pesa más que lo que él construyó con el instituto, porque quiero no solamente insistir con esto, Lorenzo construyó el INE. El IFE ya existía, pero es Lorenzo Córdoba cuando se hace la transición de IFE a INE. Lo que hoy conocemos como autoridad electoral y lo que queremos que se modifique a partir de este cambio en el nombre y en ciertas atribuciones de la autoridad electoral fue con Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Fue con Lorenzo Córdoba. Todavía hay funcionarios de Lorenzo Córdoba que se mantienen en el Consejo General del INE. Hay muchos que renunciaron cuando salió Lorenzo Córdoba, pero si Lorenzo Córdoba se atreviera siquiera a insinuar o aceptar de alguna manera que no haya una autoridad lo suficientemente estable como para garantizar democracia, le está dando razón, no solamente a aquellos que insisten que es una elección de Estado, que repito, no va por ahí, sino que le da razón al propio presidente cuando dice que el Instituto Nacional Electoral no representa y se debe de modificar. Por eso Lorenzo está así entre la espada y la pared y con una narrativa muy clara de por qué no. Obviamente esto molesta a Denise Dresser y de una manera, vaya, independientemente de las razones de Lorenzo Córdoba, de lo que esté alrededor de este pronunciamiento, vamos al punto. ¿Una elección de Estado? ¿Según quién? ¿Los que van perdiendo? ¿Una elección de Estado según quién? ¿Los que perdieron privilegios? ¿Los que perdieron los apapachos? ¿Elección de Estado? ¿Neta? ¿Saben qué es lo peor? Que Lorenzo Córdoba, cuando habla de elección de Estado, por supuesto que lo hace con los parámetros de qué era una elección de Estado, cómo es una elección de Estado y qué no es una elección de Estado, en lo que todos podremos estar de acuerdo. Pero Denise Dresser es politóloga, Denise Dresser lleva toda una vida hablando de estos temas y Denise Dresser, acordémonos que se le olvida a Denise Dresser, ¿no? Se le olvida por completo qué sería o no una elección de Estado y habla como si realmente tuviera las pruebas en la mano para asegurar que es una elección de Estado. Creo que todavía no entienden lo que significa popularidad, pero al final, el 2 de junio se verán los resultados. El 2 de junio ganará la mejor propuesta el que haya convencido a más ciudadanos y ahí se verán los resultados. Elección de Estado, por primera vez podemos decir que estamos de acuerdo con Lorenzo Córdoba, no con las motivaciones, pero sí con lo que dijo. No veo una elección de Estado. En realidad, varios expertos electorales coinciden y no voy a meter a Luis Carlos Ugalde en el costal porque pues ni experto ni electoral, bueno, ya sabemos, ¿no? Pero varios expertos electorales coinciden en que esta es la elección donde menos ha intervenido el gobierno federal, pese a las mañaneras que los propios consejeros del Instituto Nacional Electoral se han quejado de ellas, diciendo que el presidente desde ahí incidía en la elección, desde sus dichos, con sus posicionamientos, etcétera, etcétera. Por eso es que también celebran que el presidente se fuera a descansar a las mañaneras estos 3 días para que no existiera como fomentar más lo que el presidente pudiera o no decir y que esto no afectara el resultado electoral. Entonces, ahí para que usted tenga cómo van los análisis de la derecha también, rumbo a este próximo 2 de junio.